Ahí está. Creo que estoy grabando ahora. Sí, estoy grabando. El punto 2, que se estudia la argumentación jurídica, y ahí sí ya nos vamos a preguntar los temas de argumentación, o sea, más en términos jurídicos. Es decir, cuáles son los puntos, cuáles son los conceptos o los puntos que hay que tener en cuenta para la corrección formal y material de la argumentación, y ya vamos a ver muy poco de lógica formal, porque para este estudio, para el estudio, se supone que algunos conocimientos de lógica formal hay que tener, y en todo caso les recomendamos, como en la unidad 2, algunos materiales que podrían utilizar para estudiar un poco de lógica formal. Y vamos a estudiar un poco la noción de foro, la noción de auditorio que trae Perelman, porque tiene que ver, o sea, la argumentación no tiene que ver solo con la corrección de los argumentos, sino que también esos argumentos orientados hacia alguien, ¿sí? Y luego vamos a ver si ya en materia de la argumentación jurídica, en qué se diferencia o se podría diferenciar de otros tipos de argumentación, y las concepciones de la argumentación o las dimensiones de la argumentación jurídica, y una función que no es divisible. Lo que queremos decir es que no es divisible la argumentación jurídica, no es que se pueda hacer una argumentación formal desligada de la material y desligada de la pragmática. Pero eso lo dejamos para más adelante. Vamos a comenzar. Con la teoría de la argumentación. ¿Sí? Esperen que cierro acá, que no puedo pasar. Ahí está. Bien, no sé por qué no puedo ver. Ahí está. Bien, si nosotros nos preguntamos qué es argumentar, es como que rápidamente nos hacemos una idea aproximada de lo que significa argumentar, o qué significa justificar o dar razones de la tesis que se trata de sostener o de la tesis que se trata de refutar. Pero, lo que tendríamos que profundizar es qué es lo que consideramos o qué partes o qué compone la argumentación y qué la puede distinguir de otras argumentaciones, a la argumentación jurídica. Fundamentalmente, decimos que argumentar implica dar razón, es decir, justificar o fundar las decisiones. Nosotros, cuando queremos argumentar, lo que estamos tratando es de convencer a alguien, apelamos y decimos que nosotros queremos convencer a alguien porque nuestro argumento es objetivo y es racional, frente a otra posición o a otra tesis que no tendría o no gozaría de ese criterio, o serían argumentos, o sería una tesis que no es lógica. Y acá entonces viene el tema, y va a ser el gran tema que va a estar presente siempre en todo lo que significa argumentar, que tiene que ver con quién es el titular de la razón, o quién es el titular de la verdad. Lo que yo digo es portador de una verdad universal. ¿Es posible sostener una verdad universal? ¿O es son nuestros argumentos, nuestra racionalidad que tratamos de imponer frente a otra que va a estar enfrente? Perdón, que admito a alguien más. ¿Sí? Lo que se quiere decir, o lo que se quiere sostener, o que queremos hacer ver en este momento, es decir, que se aprenda o que se vea, que se distinga de otras situaciones, que los seres humanos actúan conforme a lo que creen verdadero. Y es en este sentido que la argumentación, o generar la convicción en otro, la convicción en otro, o que adhiera
a lo que nosotros estamos tratando de sostener, es tratar de que otro acepte como verdadero aquello que nosotros consideramos verdadero. Como práctica social, y como lo venimos diciendo en todo momento, en otras etapas anteriores, la argumentación es una forma de comunicación. Es decir, vamos a ver que es una forma de uso del lenguaje o que implica una forma de uso del lenguaje. ¿Sí? Es ante una necesidad o ante una discrepancia o ante un conflicto, ante una situación en que hay varios cursos de acción o varias posibilidades de acción, generalmente hay que decidir y hay que tomar un curso de acción, y al momento de tomar ese curso de acción o decidir ese curso de acción, hay que dar las razones. Hay que dar las razones porque pretendemos que otros adhieran a nuestras razones. ¿Sí? A ver, que no puedo pasarla. Ahí está. Y esto, o sea, ¿por qué se argumenta? ¿O cuál es el momento? ¿O en qué situaciones se argumenta? Y la verdad es que nosotros, en todo momento, aun cuando no estemos pensando que estamos argumentando, lo estamos haciendo, porque en toda conversación que llevamos adelante o en todo diálogo, vamos a ver que es una situación dialógica, porque la argumentación siempre se presenta frente a un otro, y se da en distintas situaciones. Pasa que de acuerdo a las distintas situaciones se recurre a distintas formas textuales, se recurre a diferentes recursos, se recurre a diferentes grados de complejidad en la explicación o en las premisas que se utilizan para explicarlo. Y tomemos en cuenta, por ejemplo, las situaciones de la vida cotidiana. En las situaciones de la vida cotidiana, permanentemente estamos argumentando. Si decidimos en familia qué es lo que vamos a almorzar o qué es lo que vamos a cenar, vamos a argumentar para decir que lo que estoy proponiendo, porque es lo que yo tengo gana, es mejor o es más rico o es más apropiado o es más fácil de preparar. Es decir, vamos a recurrir a una serie de argumentos para que el resto de la familia o el resto de los que van a participar de ese almuerzo o de esa cena acepten. ¿Y cuáles son las vías argumentativas en estas situaciones de la vida cotidiana? Las vías argumentativas son las que aprendemos de forma más o menos innata o que son aprendidas en el contexto que se van aplicando. Por ejemplo, cuando somos pequeños, los que tenemos hermanos, sabemos lo que es convencer a nuestros padres para tratar de imponer nuestros argumentos frente a los de nuestro hermano. Y no es algo que nos hayan enseñado, no es algo que nuestros padres nos hayan dicho, cuando querés que tu decisión o lo que estás queriendo sea lo elegido por nosotros, que somos tus padres, tenés que dar tal o cual tipo de razones. Sino que en la dinámica familiar sabemos que si apelamos a algún tipo de argumento, vamos a tener una decisión más favorable de mamá, si damos otro tipo de argumento, vamos a tener una decisión más favorable de papá, y que al hermano mayor lo convencemos con otro tipo de argumento. Eso es lo que decimos que se sostienen de una forma más o menos innata. Lo hemos aprendido y lo vamos aprendiendo en la propia dinámica familiar. También en otros aspectos, en otras situaciones sociales se da el discurso argumentativo, ¿sí? Y acá sí es más planificado, es más estructurado. Puede ser que este discurso argumentativo se dé, por ejemplo, cuando pertenecemos o con un grupo de amigos, y ahí el tipo, perdón, tengo en el chat, creí que había algo nuevo en el chat, perdón. El tipo de argumentos también, el tipo de argumentos y el tipo de diálogo que se desarrolla también depende del contexto en el que se desarrolla.
a Camila, perdón, Matías le estás pidiendo a Camila Catalán. Digo, por favor, el que tenga micrófono prendido, por favor lo detiene porque evidentemente hace ruido para el resto de los compañeros y sí, recién se estaban escuchando ruidos que no permiten escuchar o que escuchen adecuadamente. Les decía que en estos ámbitos, cuando son situaciones sociales, el discurso se va a adecuar o se va a adaptar a la situación, el tipo de sociedad, el tipo de grupo de que se trate, y acá ya adquiere un determinado grado de especialización el tipo de lenguaje y el tipo de argumentos, porque uno va a tener que adaptar o adecuar el lenguaje que se utiliza, los argumentos que se utilizan a esas determinadas situaciones sociales. Y las situaciones técnico-científicas son cuando se recurre a ya, o sea, forman parte de estructuras formalizadas o estructuras institucionalizadas del ámbito que se está debatiendo. Y acá es donde se responde a una determinada estructura del argumento de acuerdo a la situación o al ámbito institucionalizado donde se desarrolla. Y acá Marafiotti nos llama la atención y nos dice que todo discurso siempre responde a un modelo, es decir, o un arquetipo o una referencia que se imite para reproducirlo, y que este modelo va a depender de la institución a donde se desarrolla y va a permitir que se repitan las operaciones porque son las instituciones las que están determinando o estructurando el tipo de discurso que se va a tener que desarrollar. ¿Sí? Entonces, hay un determinado tipo de reglas o determinados patrones o determinados modelos donde, sobre el que o donde se desarrollan los discursos argumentativos y que estos modelos van a depender del ámbito de institucionalización o de institucionalidad donde se desarrolla este tipo de discurso o este tipo de argumentación. También lo que hay que tener presente es que toda argumentación supone que hay por lo menos dos interlocutores. Estos dos, creo que corresponde a la próxima filmina, estos dos interlocutores, a ver que no puedo pasar, ahí está. Perdón, que voy a... me están... Disculpen, pero estoy queriendo mirar el chat también. Se está cortando. A ver, Emiliano, si se corta, no lo puedo evitar. Generalmente se corta cuando falta muy poco para que termine la clase, pero en este momento no se está terminando la clase. Y si se corta no es algo que lo pueda manejar porque depende de la conexión. Yo estoy en el lugar de mi casa que tengo la mejor conexión porque no tengo interferencias. En todo caso, bueno, si se quedará grabado y podrán escuchar la grabación. Bien, acá me están diciendo varios compañeros que se escuchan bien. Bien, les decía que la argumentación significa, se está uniendo la profesora Calafat, la argumentación significa una comunicación, ¿sí? Tomamos contacto con una persona o con una institución y tenemos, o sea, nos vemos necesitados a provocar algún tipo de respuesta que está orientada por nuestros intereses. Está bien, Emilio, espero que lo puedas resolver y en el futuro, y si no, vas a poder escuchar la grabación. Entonces, en el concepto de argumentación implica
necesariamente la existencia de un interlocutor. Por eso la argumentación generalmente es dialógica. Puede ser un interlocutor que sea real o un interlocutor ideal cuando hablamos del auditorio. Es decir, suponemos, yo en este momento estoy teniendo una comunicación que es ideal, porque supongo un auditorio que está fuera de mí y que está compuesto probablemente por alguna cantidad de alumnos, que puedo determinar quiénes son los alumnos, y puedo más o menos identificar cuál es la composición de este auditorio o de este grupo de personas que componen este auditorio. ¿Sí? Entonces, en estos determinados contextos, perdón, hay otro en la sala de espera, en estos determinados contextos, vamos a ver que en este tipo de comunicación, que es la comunicación argumentativa, siempre se trabaja sobre esta idea de convencer y de persuadir, es decir, de lograr una adhesión de parte de la otra parte, del otro, una adhesión a lo que se está sosteniendo. No puedo pasar la filmina. Bien, les decía que esta argumentación, ya me adelanté, supone un patrón, esta filmina ya se las conté, que al repetirse los mecanismos patrón-modelo, es decir, el modelo, se repiten las operaciones, y entonces al repetir estas operaciones vamos a ir logrando, o sea, es lo que nos va a garantizar tener un mayor o menor éxito. Lo que quiere decir Marafiotti con esto es que nosotros, cuando estamos argumentando, estamos adaptando nuestro discurso a la institución o sea, dentro de la institución que se desarrolla, al auditorio que va a ir destinado. Y esto es en base a una repetición de un determinado modelo o de un determinado patrón, que es el que me permite o es el que admito como formando parte dentro de esta institucionalidad, dentro de esta institución, que es el que va a tener una recepción por parte del auditorio a quien me estoy dirigiendo. Estos procedimientos están institucionalizados, ¿por qué? Porque su eficacia está comprobada y su poder puede codificarse en regla. La eficacia que nosotros docentes teníamos comprobada en la clase presencial nos garantizaba, ¿sí? o lo teníamos codificado bajo un determinado tipo de reglas que implicaba que llegábamos al aula, que nos parábamos frente a los alumnos, que elaborábamos nuestro discurso con un poco más de llegada a los alumnos o no, teníamos una forma de elaborar el discurso, y esa era la institucionalización que teníamos de la clase presencial. Vino la pandemia, vino esta cuestión de que no podemos reunirnos en un ámbito cerrado, más de X cantidad de personas, en este momento ninguna cantidad de personas, y tuvimos que generar nuevos modelos o nuevos patrones de esta comunicación o de esta argumentación que nos permitan o que permitan que este discurso o este diálogo que estoy generando con ustedes a través de esta manera discursiva, ustedes lo adopten o lo reconozcan o tenga alguna determinada adhesión. Y se va a generar una nueva institucionalización, unos nuevos modelos, unos nuevos patrones que van a venir dados por medio de la virtualidad. Pero no sé si se entiende lo que queremos decir con esto. Procedimientos institucionalizados con una eficacia comprobada. Y ahora estamos generando nuevos procedimientos que se van a institucionalizar en esta nueva situación que está generada por tener que
brindar la clase, por tener que mostrar o acercarle los materiales que vamos a desarrollar a través de esta nueva virtualidad que se ha ido presentando. Me cortan a través del chat o me piden que repita si es que no lo están entendiendo o es que si es que lo necesitan. Entonces, lo que dice Marafiotti, que en esta especial forma de comunicación que es la argumentación, se pueden extraer dos enseñanzas. Primero, que toda argumentación, acá hay alguien en el chat que me está preguntando algo. Sí, Camila, es más, creo que cuando nos diga que faltan 10 minutos aproximadamente, el profesor Douglas les va a explicar cómo vamos, porque ahora ya hay un buen número de gente, y cómo va a seguir el cursado, y ahí les va a... Pero sí, siempre en el mismo link, que van a ser 2 o 3 clases. Bien, entonces dice Marafiotti que en esta especial comunicación, o sea, esta comunicación particular, que es la argumentación, supone la pertenencia de dos interlocutores a una misma comunidad, que es lo que le decía muy bien, que sobre principios que oscilan entre lo universal y lo particular. Lo particular, es decir, cada uno puede argumentar porque puede pensar por sí mismo, pero a su vez puede argumentar porque puede expresar, porque puede exteriorizar esas verdades y puede juzgar acerca de ellas. Y no hay una argumentación pura. Toda argumentación se da un marco social en condiciones reglamentadas de interlocución, ¿sí? Cada institución en la que se produce la argumentación legitima el modelo que es el modelo que ha sido probado y que es el que ha venido teniendo éxito. Por eso recién les decía, esta nueva institucionalidad que se genera a través de la virtualidad hace que se surjan nuevos patrones que se van a legitimar, ¿sí?, a través de esta nueva comunicación que estamos teniendo a través de estos medios, en el que uno habla, ustedes escuchan, nos comunicamos sin vernos, ¿sí?, que no es el modelo al que estábamos acostumbrados. ¿Y cómo empezó esto? ¿Dónde empezó esto? Empezó esto en la antigua Grecia. En el pensamiento clásico de la antigua Grecia. Ustedes, si han estudiado o han leído acerca de la antigua Grecia, la democracia ateniense hacía necesario contar, es decir, en la democracia ateniense participaban los ciudadanos, y son los quienes eran ciudadanos. Recuerden que no todos los habitantes de la antigua Grecia eran ciudadanos, sino solo aquellos que tenían el título de ciudadano podían participar, pero participar en la asamblea implicaba tener que debatir, tener que argumentar y tener que poder desarrollar este proceso o poder desarrollar el discurso y que sea, que va a ser presentado ante la comunidad y que va a ser votado, que va a ser reconocido por los demás miembros de la asamblea. Entonces, a partir de los primeros desarrollos de los sofistas, o sea, comenzaron los primeros desarrollos de las técnicas de la argumentación. Y las técnicas de verdad, o las técnicas de transmisión, se han desarrollado a través de 3 modelos. El de la demostración, que es la transmisión o el modelo de transmisión de conocimiento científico, ¿sí?, o desde la ciencia. El modelo dialéctico, que
corresponde a la esfera de las convicciones, a las reglas del debate, ¿sí? Que es principalmente el discurso en la polis, el discurso político, y el modo retórico, que es también en el espacio público, que permiten las verdades. Jorge, que ahí retomamos. Y las verdades sociales y el debate jurídico-político. Estos tres han sido los modelos en el que se ha desarrollado el debate discursivo. Sí, dale, así después empezamos directamente con los antiguos. Si querés tomar el micrófono, Jorge. Bueno, gracias. De compartir la pantalla, así no distrae. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les queríamos consultar en base, como les dijimos, a los resultados de la encuesta, unas modificaciones que estaríamos pensando en realizar en el cursado. El tema es el siguiente. Surge de la encuesta muy claramente que hubo dificultades con la lectura de textos y con el tiempo, sobre todo muchísimas respuestas señalan problemas de tiempo. De la otra parte, algunas dificultades con la lectura que son lógicas, por otra parte, porque el aprendizaje de un nuevo lenguaje, como esto que está explicando ahora la profesora Calvo, requiere de tiempo para adquirirlo, ¿no? Como les decíamos, las primeras clases y hablábamos justamente del lenguaje, el conocimiento de cualquier ciencia implica el aprendizaje de un lenguaje específico, como en este caso lo es el del derecho y el de la teoría del derecho. Entonces, es lógico que esas dificultades aparezcan. Entonces, nuestra proposición, nuestra idea, que hemos consultado ya en base a lo que ha enviado como recomendación la Secretaría Académica de la Universidad, y lo hemos consultado con la Secretaría Académica de la Facultad, es pasar el segundo parcial de la materia al final de julio, en la última semana de julio, en la que haríamos un repaso de todo lo que comprende esta parte de la materia y también un repaso para aquellos que tienen que rendir recuperatorio del primer parcial, un repaso de la primera parte. Todo ello de cara a que en la primera semana de agosto tomamos el recuperatorio y ahí termina el cursado. Nuestra idea es que así, teniendo mucho más tiempo para preparar la materia, para repasarla, para estudiarla, y no superponer el segundo parcial y el recuperatorio con el de las otras materias, a mí me pasaron los profesores de primer año a nuestro pedido su propio cronograma, el cronograma de cada uno, y vimos que ustedes realmente tienen, como sucede habitualmente, pero bajo estas condiciones especiales de la pandemia, se dificulta todo más. También recordamos que conforme salió de la primera encuesta que realizamos, muchas de ustedes tienen como método de acceso a estas clases o a los materiales de la cátedra un celular, que lo hace más difícil. Más difícil la lectura, más difícil la atención. Entonces, los prácticos y justamente, los prácticos los separaríamos también un poco en el tiempo y los parciales serían fin de julio el segundo, en la semana siguiente todos los recuperatorios. El recuperatorio del primero, el recuperatorio del segundo, y para aquellos que tienen que recuperar los dos, el recuperatorio integral de los dos. Y respecto de los prácticos,
los haríamos de esta manera. Perdónenme que lo estoy reviendo, lo estoy viendo en este momento. El práctico 3, es decir, el próximo práctico, ¿verdad? Lo realizaríamos la semana que viene, ¿verdad? Y el cuarto práctico lo realizaríamos en la digamos, en la primera semana de julio. Eso de manera que ustedes puedan acomodar sus tiempos de mejor modo. De alguna manera, justamente lo que estamos pensando es en... Exactamente, Belén, reprodujiste bien lo que acabo de decir. Tendríamos que ver bien cómo están las fechas de ustedes con los parciales que tienen que rendir, sea de político, sea de romano, etcétera, para que, sí, sabemos, tenemos, Belén, tenemos el cronograma, porque es lo que he estado hablando con los profesores, el martes 23 tienen la cátedra 1 de político, el segundo parcial, y también para aquellos que vienen reinscriptos, la de civil 1. Y el lunes 22, la otra cátedra. A ver, aquí creo que tenemos otra cátedra, no, es una duplicación que yo hice involuntaria de civil. Luego el 29 tienen civil 1 recuperatorio y tendrían, en principio, conforme la información que nos dieran, la cátedra de político del doctor Muñoz tendría el recuperatorio, también el lunes 29. El lunes 6 tendrían los recuperatorios de sendas cátedras de romano, y el miércoles 8 el recuperatorio del segundo parcial de la cátedra de político del profesor Pescader. Entonces, cuando veíamos todo esto, hallábamos, sí, se termina el tiempo. Vamos a retornar en este mismo ID, con el mismo password en un minuto cuando se corte, como hemos hecho siempre. Así que, de todas maneras, ahora les copio, apenas se reabre, digamos, apenas se reabre, porque acá si no va a desaparecer enseguida, les copio cómo sería la secuencia posible de nuestras fechas, y queremos escuchar sus opiniones para, digamos, para ya dejar acordado el cronograma. Y también les adelantamos que la otra cosa que surgía de la encuesta es que habían tenido dificultades con el tipo de parcial y con la interpretación de las consignas del parcial. Son dos problemas diferentes, ¿no? Aunque se cruzan. Entonces, vamos a también cambiar la metodología de parcial. Estamos... no hay mucho para inventar tampoco, como comprenderán, pero vamos a intentar hacer un mix, vamos a intentar también hacer prácticas de parcial con ustedes antes de tomarlo, siempre a través de la PETCO, para que no les sorprenda la metodología, para que la comprendan y para que con sus profes en comisión puedan, digamos, ir como haciendo esto que dije al comienzo, decodificando el lenguaje, que de eso se trata aprender, decodificar, traducir, como les digo siempre. Lograr hacer elevaciones de nivel poco a poco, ¿no? Como si fuera en una espiral,